Y yo quisiera convocar ya en este momento a nuestros amigos que iré mencionando, si me escuchan atrás, el doctor Rodolfo Ondarza, Daniela Griego y Daniel Stulin, y quien nos acompañe del Club de Periodistas de México, ya sea Maurice o Celeste Sáenz, por favor, que es el hogar que nos alberga a todos con este calor y con este nostalgia. Maravilloso Daniel Marmolejo, en esta extraordinaria mancuerna con quien nos cohesiona el día de hoy, esta personalidad internacional que enriquece el pensamiento. El pensamiento es lo fundamental, es lo que se necesita realmente para ver al futuro. Hoy nos acercan al futuro. Daniel Stulin, un privilegio, Premio Internacional de Periodismo. Está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, parte también de este proyecto. Y yo le pediría al maestro Daniel Marmolejo que si fuera tan amable de dar seguimiento a todo esto. Les quiero decir que, por supuesto, para el Club de Periodistas de México, para su directiva, para sus socios, para la Fundación Antonio Sáenz de Miera Via Italia, brazo académico y asistencial de este club, de esta institución, la más antigua en México, pues que es un privilegio que estén ustedes con nosotros, pero sobre todo que estemos todos congregados alrededor de Homo Ex Novo, de los Danieles, de Daniel Stulin, con la producción de Daniel Marmolejo, con Daniela Griego, por supuesto, Daniela Bellida, perdón, no lo mencioné hace un rato, y por supuesto del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Un privilegio y un placer. Les escuchamos, maestro. Muchas gracias y gusto. Tomar asiento, por favor. Bienvenidos. Con los niños de la calle, es animalista, es diputada local en Veracruz. Regularmente un diputado presenta a lo largo de su legislatura, si trabajó una iniciativa, ¿no? 2. Daniela se enfrentó a un proceso muy corto legislativo y presentó 18 iniciativas, de las cuales 9 iniciativas han sido aprobadas al día de hoy. Y lo más importante es que Daniela ha logrado revertir el desfalco mediante una iniciativa que tiende a dar certidumbre al Instituto de Pensiones del Estado de más de 9,000 millones de pesos del dinero de los trabajadores que algunos políticos tomaron indebidamente. Daniela ha dado una lucha muy grande por el futuro de los trabajadores y además ha presentado iniciativas de un espectro de ciudadanización, de participación ciudadana, de ciudadanización de la vida pública. Yo creo que es la mejor diputada de Visión Ciudadana que yo conozco, que he estado en muchas legislaturas, tanto a nivel estatales como federales. Daniela Griego ganó la elección en el distrito 8 de Veracruz, que comprende 22 municipios, y un gobernador que ustedes pueden investigar, los que no lo conozcan, se molestó porque Daniela estaba en contra del sector, no estaba en contra del sector, estaba a favor de los trabajadores, pero iba a afectar un acuerdo con el sector bancario y financiero. Entonces ordenó a un tribunal que le recogieran la constancia de mayoría como diputada federal. Es decir, que estamos con una diputada federal a la que le robaron la elección en tribunales, ¿sí? Pero esto habla de su dignidad y sobre todo también que como amiga de todos nosotros la invitamos a participar en Homo Ex Novo. Así es que en este día muy importante para todos nosotros, ella a punto de rendir su segundo informe, es una legislatura muy corta con 18 iniciativas, yo pediría un respetuoso
Aplauso para Daniela Rodolfo. Y con Daniela hay futuro político. Tengo al lado de ella a un excelente amigo, un hombre muy educado, muy respetuoso, muy fino, que además cuando yo lo conocí me dijo hace algunos años que él operaba cerebros en un espacio de 3 milímetros. Entonces dije, no, pues este doctor es extraordinario. El doctor Rodolfo Ondarza fue presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y él transitó de quirófano a la lucha política porque descubrió, siendo médico, que el director de un instituto en el cual él trabajaba, de neurología y neurocirugía, había hecho cirugía experimental en 500 pacientes, a los cuales, en vez de ponerles una válvula, les pusieron una cánula, ¿verdad? Un tubo. Y eso les ha generado a estas personas un daño irreversible. Esto no se puede llamar cirugía experimental, sino un experimento terrible. Y lo hicieron también sobre bebés, y lo hicieron con 500 personas. Y él decidió salir al frente para defender a las víctimas de este médico psicópata, sociópata, y esto le ha causado al doctor muchos estragos, al grado de que en su lucha lo han despedido injustificadamente en 2 ocasiones. Ahorita está tratando, ya está cerrando un segundo despido injustificado, y no solamente eso, sino que también han atentado contra su vida por defender legítimamente a los que sufren. Cuando yo conocí estas anécdotas del doctor, además de saber que era un hombre que había estudiado en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Brasil, y que nos llevábamos muy bien, le dije, oye doctor, vamos a hablar de lomo, es no, me dijo, ven, te escucho. Y después quedamos muy emocionados con la plática. El doctor Rodolfo Ondarza es un personaje de perspectiva política, de perspectiva social, de perspectiva humanista, naturalmente, como médico. Es un científico también, es cirugía estereotáctica, la subespecialidad que tiene el doctor, además de varias maestrías, doctorados honoris causa. Así que yo pido un aplauso para el doctor Rodolfo Ondarza. Celeste Sáenz es nuestra anfitriona, Maurice, la cabeza de esta organización tan noble que tiene, pues naturalmente, un programa humanista, histórico, fundada por su padre, fundó el Club de Periodistas de México, entrega anualmente, distingue a los periodistas de este país, a los que están en las calles, a los que sufren, a los que analizan, a los de los medios internacionales. Creo yo que es una de las damas más representativas de la libertad de expresión en México, que nos ha motivado y nos ha dicho, el Club de Periodistas tiene las puertas abiertas para que ustedes nos acompañen, y nos daría mucho gusto que aquí hicieran la presentación de Homo Ex Novo. Para Maurice, para Celeste, para su preciosa hija, para esta familia que nos abre la puerta. Estamos en una casa hermosa, ágora, como también ella lo presenta. Pediría yo un caluroso aplauso. Y bueno, nos acompaña una gran personalidad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo circunstancialmente, aunque había incluso regalado muchos de sus libros. Me conmovió el personaje que tenemos a un lado de nosotros, la agudeza crítica de sus observaciones, además de su particular estilo como comunicador. Y creo que tuvimos un acierto todos cuando pensamos que pues, podríamos hacer de un ruso un mexicano también. Ya no digo lo que diría Chavela Vargas, no se lo he dicho a él, pero ustedes saben que dijo Chavela Vargas al respecto.
Daniel Stulin es un exagente de contrainteligencia, en propias palabras de Celeste, un espía de espías, el cual se ha dado a la tarea de entender un mundo complejo, un mundo en crisis, un mundo en destrucción y un mundo de ciclotonías. Daniel ha escrito decenas de libros que se han traducido al italiano, al español, al inglés, a distintos idiomas, exponiendo primeramente que había un club Bilderberg y mostrándonos con nombres y apellidos que las fuerzas supranacionales estaban operando. Yo ya las había visto a sus cabilderos en la Cámara de Diputados. Él los había encontrado específicamente en los lugares de reunión. Daniel ha conmovido a millones de personas en el mundo como orador. Daniel ha cautivado a muchos jóvenes a través de su análisis crítico, agudo, puntual. Creo que Daniel no ha pasado por ninguna demanda, lo que significa que lo que dice son cosas verídicas, comprobables. Y al mismo tiempo Daniel tenía una preocupación por América Latina, nos lo hizo saber, y específicamente por nuestro país. Entonces decidimos como grupo creativo, grupo político, grupo de analistas, que era necesario tener una presencia, además de todo, vigorosa, seductora, una presencia proactiva, una presencia sigilosa, porque lo es, y además una visión que contribuyera a los enfoques adelantados de lo que nosotros habíamos pensado respecto a lo mismo. Sin más preámbulos, llegando ayer de un viaje muy largo, se encuentra con nosotros el hombre que tiene además doctorados en pensamiento conceptual, Daniel Stulin. Todo esto tiene un fin importante. Daniel lo va a expresar en su momento seguramente. La humanidad, una preocupación por la humanidad, y creíamos que era necesario preocuparnos por la humanidad desde México, acunar la inspiración y en un escenario distópico como los que vivimos, muy crudos, tener la posibilidad de reinventarnos y repensarnos. Así es que este trabajo está dedicado para los jóvenes mexicanos. Creo que ha sido una misión muy noble pensar no solamente en México, sino pensar en sus jóvenes. Y después yo creo que de las observaciones que hagamos, le pediré al grupo de jóvenes que ha contribuido, además de nuestros amigos de NOX, de nuestros amigos mezcaleros, de nuestros amigos de Flotec, que pasaran al frente para decirnos brevemente qué sintieron al participar en este proyecto. Pero sin más preámbulos, yo cedería el micrófono a la diputada Daniela Griego, nuestra amiga luchadora persistente. Gracias, Daniel, buenas noches, agradecemos mucho tu presencia. Soy Daniela Griego, soy productora ejecutiva de Homo Ex Novo, una serie creada por Daniel Marmolejo que tiene como fin contribuir con las nuevas generaciones mexicanas principalmente para pensar en un destino común que reduzca los riesgos del tiempo actual. En medio del caos de inseguridad que vivimos, son los jóvenes las principales víctimas, las cifras lo muestran, rehenes del sistema financiero, rehenes de la desigualdad social, rehenes de la falta de oportunidades, rehenes de la mediocre herencia política corrupta de varios gobiernos, varios sexenios, rehenes de un modelo que excluye de la educación y de la cultura a la mayoría de nuestros jóvenes. Quiero comentarles que como diputada local he impulsado acciones que buscan combatir el sistema que hace de la pobreza una condición que se adquiere a perpetuidad, una regla que funciona de esta manera para muchos millones de mexicanos y de personas en el mundo. Los procesos institucionales de cambio son necesarios, sin duda, pero no suficientes. Creo firmemente
que solo la máxima ciudadanización de la vida pública logra que un cambio sea verdadero, y si esto conlleva buenas ideas e iniciativas, entonces hay evolución social. Pero la generación actual ha mostrado su absoluto rechazo y nos los manifiesta, nos los ha manifestado de muchas maneras constantemente. Homo ex novo es una serie en construcción permanente, no depende de un personaje, depende de una sociedad que participará en la reingeniería de todas las formas de integración y de representación social para hacer evolucionar el humanismo. Los jóvenes están llamados a no detenerse, a construir utopías, a cuestionar todo lo que ven, a convertir el sistema de bienestar que se pretende alcanzar con un cambio de régimen como el que estamos ya viviendo en México, en un sistema productivo, dinámico y eficiente. Para pensar el futuro nos hemos unido bajo la producción general y dirección de Daniel Marmolejo. Coincidimos en lanzar un pensamiento, un testimonio al mundo desde México, sumando la voluntad de muchas de las personas que nos acompañan, nos han acompañado en este proyecto. Este es un trabajo creativo, ya lo decía Daniel, virtuoso, bien intencionado, y que en esta etapa presenta Daniel Stulin, quien tiene la vocación de contribuir a la reflexión profunda. Pero el verdadero homo ex novo está en la idea de que todos nosotros cultivemos la inspiración por ver a la humanidad en un proceso fraterno, igualitario y positivo de evolución. Estamos haciendo un llamado a los medios de comunicación, públicos, privados, a las redes sociales, a las audiencias a participar en esta revolución del pensamiento. México ha demostrado su capacidad a lo largo de muchos momentos de la historia. Hemos fundado civilizaciones y aun cuando nuestro pasado por descubrir quizás sea más prodigioso de lo que conocemos, sin embargo el futuro nos alienta para entender el presente. Y si logramos salir de la involución y las crisis, estaremos entonces llamados a disfrutar la prodigiosa utopía del país, utopía por la que muchos de nosotros hemos luchado permanentemente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela, por tu inspiración y tu apoyo económico, moral, a todos. Está aquí a mi lado el doctor Rodolfo Ondarza y yo le cedería la palabra. Muchas gracias. Daniel es un gran amigo, es un cineasta extraordinario, politólogo, documentalista, fotógrafo y además mi maestro en ciertas artes de la fotografía, ¿verdad? Y yo creo que siempre hay una cosa que es muy importante de recordar. ¿Por qué somos seres humanos? ¿Qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Porque si no lo pensamos, entonces tampoco vamos a saber jamás por qué nos deshumanizamos. ¿Por qué es posible que podamos ver a un niño de la calle tirado, hambriento, gente muerta de hambre, las guerras? Si no entendemos qué es un ser humano, qué somos nosotros, yo creo que jamás vamos a poder tener esa sensibilidad. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Nos caracteriza la conciencia de ser entes individuales, nos caracteriza la conciencia de que hay otros semejantes, que existe el prójimo, y que existen otros seres vivos. Eso es lo que nos caracteriza. Yo creo que el denominador común de quienes estamos aquí en esta mesa, y yo creo que de muchos o de la mayoría de los que están frente a nosotros en este momento, en este templo de la libertad de expresión, a donde además acudimos con un gran orgullo y le agradecemos mucho a nuestra amiga Celeste Sáenz, es que hemos peleado siempre por nuestros ideales, pese a lo que pese, cueste lo que cueste. Entonces,
Todos hemos pagado de alguna manera los que estamos en este momento aquí en este salón, la factura, y eso es muy importante. No lo buscamos muchas veces, pero lo tenemos, así nos tocó, no podemos dejarlos, y eso también es homo ex novo, es una esperanza. Andrés Manuel López Obrador, dentro de este momento histórico, habló de la prensa fifí, esa prensa que no tiene sensibilidad, esa prensa que publica más bien intereses corporativos, que publica intereses de políticos, pero no los intereses de la sociedad. Y nuestro amigo Jesús Ramírez Cuevas, en una entrevista hacia Notimex recientemente, que ha sido publicada por Proceso, a lo mejor por ahí anda Jesús, no sé, no alcanzo yo a ver, pero nos comentaba en esta entrevista, pues que va a haber un sistema de comunicación en donde la participación ciudadana va a ser fundamental. Una participación ciudadana en donde va a estar esto enmarcado por el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y que va a estar además esto realzando los intereses sociales. En este contexto es que homo ex novo se proyecta como una propuesta única, diferente a lo existente a la fecha en el mundo hispanoparlante. Homo ex novo es un parteaguas en la producción documental, es la exposición accesible, diáfana y clara de lo que ocurre en este momento en la humanidad, donde el tejido social se encuentra trastocado en México y en el resto del mundo por intereses que no responden a las exigencias de la población. Proporciona este programa las preguntas generadas por expertos internacionales a múltiples interrogantes de la sociedad actual. De seguir las cosas como van, ¿cuáles son las consecuencias para el individuo, para su familia, para la sociedad, para México y para el planeta entero? ¿Cuáles son los orígenes de cada una de las problemáticas actuales? ¿Cuál es el futuro del individuo inmerso en un tejido social roto que, de no corregirse, la alternativa está deteriorada? ¿Qué va a pasar con esta sociedad de no corregirse de esto, esta deteriorada situación contemporánea? ¿Cuáles son las alternativas individuales, sociales, gubernamentales para conseguir un cambio? Homo ex novo es un hito en la comunicación social, una respuesta fresca a la sociedad. Homo ex novo habla por sí mismo. Nuestra utopía es crear el paraíso, ¿de acuerdo con nosotros? Se trata de una serie televisiva que está creando nuestro amigo Daniel Marmolejo, nuestro maestro también, y que está conducido por el escritor y Premio Internacional de Periodismo Daniel Stulin, autor, entre otros libros, de La verdadera historia del Club Bilderberg, que puso en manifiesto al público de todo el mundo los juegos políticos, corporativos, supranacionales que inciden en el destino de todos nosotros, regularmente generando crisis y destrucción. Se trata de un eminente investigador en geopolítica. Daniel Stulin, nacido en Lituania, en la Lituania de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tú me corriges, Daniel, si es así. Es hijo de padres de un científico y de una madre pianista, artista, mi amigo coronel del ejército ruso, quien fue miembro del Servicio de Contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia rusa sucesora a partir de 1995 del Comité para la Seguridad del Estado, la KGB de época soviética. Como analista geopolítico han sido múltiples sus intereses de investigación que han versado desde el oscuro mundo de las drogas, el terrorismo, la política internacional, pasando por la economía mundial hasta el gobierno del mundo desde las sombras, por mencionar algunos temas. Todo ello ha quedado plasmado en infinidad de seminarios en diferentes latitudes del orbe, entrevistas, programas televisivos por conducidos como en Russia Today. Baste leer sus tweets o ver algunas de sus entrevistas
para saber del interés y preocupación de Daniel Stulin por México. Uno de esos tweets en 2016 rezaba de esta manera: la élite quiere a México desnutrido, descalzo, drogado y analfabeta. Un apéndice barato y punto de tránsito para droga. México es otra cosa. Ese mismo año, en conferencia en Guadalajara, Jalisco, afirmó: México tiene una base de población joven para desarrollar gran tecnología. Con un poco de ideales hacia el futuro, México puede crear una sociedad infranqueable. Lo que pasa es que hoy por hoy, México, al igual que otras naciones de Latinoamérica, es un país sin futuro, porque no hay razones para levantarse de la cama, y eso está hecho a propósito por las élites para cambiar eso. Para cambiar eso necesitas tener sueños. Estas son palabras de Daniel. A la gente que tiene esta elevación moral no les puedes convencer con dinero o juguetitos, porque tienen principios y un contexto de inmortalidad. Para Daniel Stulin, México, al igual que otras naciones de Latinoamérica, es un país sin futuro porque no hay razones para levantarse de la cama, y eso está hecho a propósito por estas élites. Recordemos esto, hay que tener sueños. Es en este contexto de ruptura y disfunción del tejido social que nace Homo Ex Novo, emergiendo como una esperanza, como nuestro aliento, como nuestra fuerza, como nuestro espíritu, como una parte de nuestra contribución, una parte de nosotros. Finalmente es nuestro bebé y son nuestras ideas, pero son ideas compartidas por todos, que tratamos de expresar artísticamente, que tratamos de expresar con guiones inteligentes, con entrevistas inteligentes, para cambiar este mundo, porque creemos, nuestra utopía es que podemos crear nuestro paraíso. Gracias. Yo quisiera, Daniel, que cuando fuera tu turno, si gustas después de la proyección, para que tú puedas andar más, nos recordaras la presencia de Catherine Austin, de Dennis Smoke y de Jeff, que son parte de los actores intelectuales que van a participar en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, solo me toca. Lo hago con mucha honestidad. Doctor, hace 26 años decidí hacer un programa que titulé Talento Joven. Era yo un chamaco preocupado por mi generación. Tuve la presencia de una actriz maravillosa que es Gabriela Canudas, que ganó un premio en España, ya hace años que no se veía, y otra amiga, Viviana Bueno. Todos éramos muy jóvenes y pues estábamos con una chispa creativa. Creo, no sé si aquí está Eddie Martínez, porque él me ayudó en la coordinación de ese proyecto. Y bueno, también recuerdo que a mí me hace falta un amigo que es Víctor Mendoza, que siempre me alentó en el proceso de transición a la Broadcast Quality. Me dijo siempre: Daniel, la máxima tecnología de operar. Pues cuando fuimos a la televisora, a muchos de aquí que traen cámara les ha pasado también, los ejecutivos se sintieron amenazados por tener enfrente a un grupo de productores muy jóvenes con la idea de darle valor e importancia a su propia generación. Y bueno, para el año de 1995 volví a intentarlo, pero bueno, ahora la idea se llamó Milenio 3, que fue la reconceptualización de talento joven cuando estábamos ya en este ímpetu del internet. Y bueno, tampoco pasó nada, ¿no? Bueno, sí pasó algo. Alguien le cambió el nombre de Milenio 3, se hizo un programa de ovnis. Bueno, yo no perdí la fe, no enterré mis ilusiones y bueno, tuve grandes consejeros y amigos como lo fue José María Pérez Gay y Carlos Monsiváis. Bueno, para el año 2007
Por ahí estás, Carlos, amigo mío, querido compadre, Carlos, te veo, no te veo. Pues yo inicié un proyecto, Carlos me dijo, bueno, pues sería importante que avanzaras documentalmente, comienza en la Patagonia y termina en el Círculo Polar Ártico. Yo llevaba las ideas muy frescas de lo que había platicado con Monsiváis y con Pérez Gay, y bueno, tenía mucho ímpetu de cargar la cámara al hombro y entrevistar al ser humano convencional para preguntarle si realmente la gente era feliz, y por qué, o no, y por qué. Porque ellos habían dicho cosas muy complejas que no podía yo traducir en preguntas y respuestas a la gente, conceptos civilizatorios. Supe de los destacados trabajos de Eudald Carbonell, quien es codirector del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social. Eudald es un prehistoriador, pero al tiempo es un científico evolucionista, conoce cómo se ha acabado la humanidad en distintos momentos. Y él ha vaticinado que viene un colapso cercano. Lo dijo Eudald Carbonell. Y no es necesariamente una figura muy popular, pero es una figura muy trascendente. Pues yo decidí sumar mis experiencias en un recorrido que, como les decía, fue de continente a continente, de norte a sur, y presentí que algo iba a ocurrir. Estaba yo en el año 2007, y cuál va siendo mi sorpresa que al escribir los primeros ensayos me doy cuenta de que la crisis financiera era una devastadora crisis económica. Pero yo tenía un sentimiento y no había visto ninguna evidente. Era una situación que se estaba presentando dramáticamente en el mundo. Quiero decirles que yo nací poco antes de la masacre estudiantil de 1968. Y bueno, pues pocas cosas después de eso, que lo pude entender años después, llamaron tanto a mi conciencia como si fue este debate histórico entre Galileo y la Iglesia, que hasta hace poco tiempo lo terminó Ratzinger, me parece, pero duró muchos siglos. Y también me considero yo parte de una generación influenciada por Carl Sagan. Cuando tuve mi primera computadora, el primer proyecto que desarrollé era de astrofísica. Y habiendo conocido pues las Torres Gemelas, recuerdo particularmente la escena del derrumbe de la televisión, y yo tenía al lado mío a uno que iba a ser mi compañerito, era un bebé en pañales, ¿no? Mi primer hijo, y naturalmente me entró una enorme preocupación. Lo vi y en silencio le dije, ¿qué mundo te voy a dejar? Bueno, pues está por demás decir que se avecina una nueva crisis. Ya pasaron 10 años desde el 2008, esto es una ciclotonía, y quizás esta crisis sea muy devastadora. Conocí a un personaje punzante llamado Daniel Stulin, quien ha tenido una serie de programas que han llamado la atención de las audiencias en España y América Latina, un reconocimiento de Nueva York por la serie, y tuvimos algunas coincidencias. Decidí crear un nuevo proyecto invitando a mis queridos amigos Daniel Griego y Rodolfo Ondarza, y a sabiendas de los desprecios e indolencias de los antiguos directivos de las televisoras, yo no sentí ninguna preocupación, no la tengo, para hacer la serie que presentamos hoy, Homo ex novo. La idea fundamental es hallar en el futuro las respuestas al presente, a eso que Monsiváis llamó la pérdida de la conciencia humanista. A eso que Monsiváis llamó eso, pues, la pérdida de la conciencia humanista, y a lo que Pérez Gay llamó la supremacía de los abismos. Y quiero decirles que Monsiváis me hizo una confesión. Te voy a decir algo que no entiendo muy bien, pero que tiene que ver con la deshumanización. Es una teología muy vigorosa, pero sin Dios. Y en la teología sin Dios, el mal es a un tiempo el camino del infierno o del paraíso, según quien ejerce el poder. Y así se escribió el libro, que tiene 8 ensayos sobre crisis civilizatoria y evolución humana, Teología sin Dios. Bueno, pues yo pensé que México es un lugar ideal para lograr un nuevo enfoque civilizatorio,
Europa está agobiada naturalmente por la migración, Estados Unidos vive la cosificación de las drogas, en Sudamérica pues hay una profunda crisis económica y una lucha social y política de muy alta polarización, un posible candidato está en la cárcel, entonces no hay más, no hay otro lugar en el mundo, es aquí, somos nosotros y es ahora. Para no entrar en dilemas, en más cosas, yo recuerdo que mi maestra de español me escribió de puño y letra el 15º canto, Dios, de un hombre de izquierda, un filósofo y maestro. El 15º canto se llama Monólogo del Futuro y el libro se llama Letrear el Infinito. Enrique González Rojo está vivo, búsquenlo, está vivo. Letrear el Infinito un poco con Blade Runner, un poco de mi generación. Bueno, pues aquí está la fuerza potencial de México. Es muy breve lo que vamos a ver, pero aquí hay una fuerza superlativa y ahí están mis amigos los jóvenes por allá. Yo quiero un aplauso para los jóvenes. Recordando a Yoko, ¿no? Si la mujer dormida dio a luz, pues dio a estos jóvenes, realmente. Y desgraciadamente hay un proceso que interrumpe. Ya hablé de la generación del 68, ya hablé de la generación de las Torres Gemelas, y pues en el 2014 se interrumpe el proceso en México, en un drama muy grande. Yo decidí bajar con mis cámaras en un sol terrible, y quise ver dónde... no nos vamos a mentir, aunque lloremos con profunda tristeza. Esta es una posibilidad de entender el presente distópico y pensar en el futuro posible de un paraíso, como lo han dicho. Finalmente, el Homo ex novo es como se define a la evolución del Homo sapiens. Y en este camino debemos trabajar como humanidad porque inevitablemente ocurrirá. Muchas gracias. Si nos ayudan, amigos técnicos, para que inicie la proyección. Y apagar las luces. A principios del siglo XXI ocurrieron escenarios de una lucha feroz entre la élite mundial y la humanidad por el futuro, y la goma de la historia borró sin piedad etnias, culturas y estados enteros de la faz de nuestro planeta. Los gobiernos y los medios de propaganda de masa advirtieron de las terribles consecuencias de la guerra cibernética y la amenaza existencial que esta representaría para los intereses supremos de Estados Unidos.
derramarse la primera gota de sangre, al caer la primera bomba, al matarse el primer niño y al morir el primer soldado, se ha cruzado la frontera unidireccional al infierno. Nos reunimos a las cavernas, solo pesadas entre miles de millones de pantallas encendidas, exhibiendo nuestra lucha por la supervivencia. Al igual que con Brexit, Talexit, lo que estamos viviendo a nivel planetario es fundamentalmente una crisis de identidad nacional. Con un desplome que está afectando a la totalidad del sistema internacional. Y al atravesar esta frontera se han hecho visibles esas fuerzas económicas y políticas que han confluido para formar la tormenta perfecta que descargará su furia en el mundo. El conjunto de herramientas de hacking y enmascaramiento de Umbridge incluye keyloggers, captura de contraseñas, captura de cámara web, técnicas de destrucción de datos, programas de persistencia, escalado de privilegios, capacidad de stealth, evitación de los antivirus y técnicas de encuestas online. Fuimos perseguidos. Algunos científicos y filósofos transhumanistas eliminados. El proyecto estuvo en riesgo total. El modelo de economía de crecimiento sin límite de este grupo liberal que están detrás de Hillary Clinton perdieron las elecciones y lo perdieron porque era flagrante y obvio que lo iban a perder, porque el modelo ya no da más beneficio. Donald Trump es 90% inevitable como una reacción a la política exterior interna de Estados Unidos, porque hoy la frontera entre lo nacional y lo extranjero es bastante borrosa. ¿Cómo ves a México hoy en día? Primeramente. En México, Andrés Manuel López Obrador, desde su aparición como candidato a la presidencia en el año 2006, ha sido el blanco de las operaciones de espionaje de la CIA y lo seguirán haciendo. ¡No les voy a pagar! Perdieron David Rockefeller, JP Morgan, Goldman Sachs, George Soros, Ucrania, OTAN, los grandes medios de comunicación, bancos de inversión, Wall Street, Hollywood y la Reserva Federal. Entonces entró otro grupo del poder, cuyo objetivo es encontrar otro modelo económico en un periodo de tiempo súper limitado. Como siempre, prestan muchísima atención al hombre detrás de la cortina. El desarrollo del proyecto de los viajes espaciales fue la consecuencia más lógica, más noble del ideal del nuevo renacimiento, que sitúa al hombre en una relación orgánica y activa con el universo que lo rodeaba y que percibió en la síntesis del conocimiento y de sus capacidades su empresa más elevada. Y si les damos a los jóvenes la posibilidad concreta, real, de que hay un sistema económico y una alternativa política y que se está gestando eso, que puede ser diferente, eso crea un tipo de optimismo que es la fuerza política más importante que existe en el planeta, yo diría en el universo. Ustedes hicieron una declaración de principios. Defendieron su presente y futuro, su gran patria, el futuro de sus hijos y de sus nietos. Trabajaron con libertad e inspiración hasta mejorar la vida de todos por kilómetro cuadrado de espacio de la naturaleza. Si no actuamos con filosofía, si no tenemos ideología, si carecemos del conocimiento científico y técnico socializado, no podemos construir un proyecto del futuro. Somos el ideal de los seres humanos. La conciencia nos quema.
Pues en orden quisiéramos cederle las palabras a Daniel Sturing, que no requiere más presentación. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Primero, gracias a todos ustedes. La sala está abarrotada, la gente está de pie. Muchísimo interés, gracias por haber venido. Yo también quería agradecer, como los demás miembros de nuestro equipo, a Celeste y a Maurice. Este es un verdadero templo de periodismo en México, el único lugar donde se me ocurre hacer una presentación de estas características. Muchísimas gracias por años de amistad, apoyo y sobre todo apoyo a todos los mexicanos por un esfuerzo y un trabajo que no tiene precedentes, yo creo, en la historia de México. Muchísimas gracias. Yo desde que salí de RT en 2014 quería muchísimo volver a la televisión y hacer un programa. Tenía varias ofertas, ninguno me interesaba porque todos parecían mucho a un RT bis. Yo pensaba, si yo voy a volver a la televisión a hacer algo nuevo, distinto, interesante, vanguardista, novedoso, yo tendría que buscar un proyecto o las personas que entienden el mundo de una forma muy parecida, similar a la mía. Este proyecto Homo Ex Novo es absolutamente impensable sin la participación, el aporte de un brillante productor mexicano, Daniel Marmolejo. Sin él esto no existe. Por favor, un gran aplauso para este gran momento. Este programa desafía lo aceptable, lo que estamos viendo. Este programa viene en un momento crítico para la humanidad, crítico por varias razones. Muchos de ellos ya comentaron con mis compañeros del programa. Estamos viviendo la quiebra del sistema económico y lo que viene ahora no podemos ni imaginar, porque todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, desde el primer gran crack financiero de 1945, parece en comparación con lo que viene ahora. Antes de empezar mi conferencia o presentación, yo quería también decir un par de palabras sobre Daniela Griego, para mí la futura gobernadora del estado de Veracruz. Yo no la conocí, yo la conocí hace 2 años gracias a Daniel Marmolejo, y la empecé a seguir con muchísima atención. Y en el mundo de la política hoy, el papel de mujeres es un papel importante, el protagonismo de mujeres estamos viendo tanto con personajes como Hillary Clinton, Angela Merkel, Theresa May, un sinfín de los personajes, muchos de ellos que dejan mucho por desear, por decirlo así. Y sin embargo, en la mexicana Daniela Griego, futura gobernadora del estado de Veracruz, tenemos el ejemplo de lo que debería ser un ser humano, honesto, íntegro, trabajadora, que se ocupa y se preocupa por los demás, dispuesto a hacer cualquier cosa por lo que se llama el bien común. Y para mí es un enorme honor que ella decidiera participar en este proyecto, así que de parte mía, muchísimas gracias. El Homo Ex Novo no es un producto o proyecto de transhumanismo o posthumanismo, como mucha gente me pregunta. Homo Ex Novo es un proyecto de un hombre nuevo. Es un concepto que hemos desarrollado y vamos desarrollando a lo largo de los últimos años. El concepto de estos cambios civilizatorios que estamos viviendo debido a todo lo que estamos viendo a nivel mundial. La evolución, el desarrollo, el progreso, cada cambio del sistema en esta tendencia, yendo de un proyecto al otro, de una tecnología, avance tecnológico a otro, trae grandes cambios a nivel planetario. Ahora mismo estamos en el 5º desarrollo tecnológico, bueno, ya hemos pasado el 5º, microprocesadores, etc. Y estamos yendo al 6º, que es en Big Nano, Bio, Infocogno, entre ellos y por supuesto la fusión fría. Estos cambios provocan
muchas preguntas, muchas de las preguntas que vamos a hacer en el programa no tenemos respuestas, porque se trata de un futuro. No estamos pronosticando el futuro, sino analizando de una perspectiva absolutamente distinta a lo del actual. Lo que es absolutamente indudable que el desarrollo siempre depende de la capacidad nuestra de ver el futuro. Y desafortunadamente a nivel mundial no existe una conceptualización de lo que es este futuro. No hay un plan de modelo de desarrollo de aquí en el futuro. Y por eso lo que estamos viendo a nivel mundial, esta lucha por supervivencia entre un modelo en su lecho de muerte, que se llama el modelo económico Bretton Woods, que está basado en crecimiento ilimitado, en planeta Tierra con recursos naturales limitados, que se choca de frente con la realidad de haber llegado al límite de crecimiento y la expansión. Entonces Donald Trump, como habéis visto tanto en el programa como en el comentario de los compañeros, es la alternativa económica o la alternativa de un grupo, porque Trump no es una persona. Yo no quiero decir que Trump es un extraterrestre, no, lo que digo es Trump es un proyecto de una parte de la élite que está luchando por modelo liberal banquero financista que va funcionando desde 1944 a nivel mundial, y a partir de 1991 el modelo, si antes había un modelo socialista, el modelo capitalista occidental, a partir de 91 esto se convierte en un modelo global, y a partir de ahora lo que estamos viendo es la lucha de supervivencia del modelo. Y el elemento clave de entender el futuro y Homo ex novo es eso, entender, examinar nuevo hombre, no un hombre transhumanista o posthumano, sino el concepto de qué es este hombre, qué significa, es hombre de todo, un chispa divina de la razón, o es hombre y máquina, de qué parte de la inteligencia artificial juega, qué papel juega en este nuevo desarrollo, porque este nuevo desarrollo también trae muchísimos cambios, no solo a nivel civilizatorio, sino también a nivel de las leyes que habría que reescribir. Porque leyes para ser humano no es lo mismo que leyes digitales para un transhumano. Lo que quiero decir cuando estamos hablando del futuro, el hecho que no existe un modelo del futuro en ningún país del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en América Latina, ni en ningún lugar del mundo. Por eso el choque que estamos viviendo a nivel mundial en todos los países del mundo, la lucha es de vida o muerte. Y una de las cosas que tener en cuenta, el problema principal a nivel mundial civilizatorio, el modelo es modelo bizancio, es decir, del pasado, donde todo lo que queremos construir en el futuro está basado en lo que hemos visto ya en el pasado, con una pequeña diferencia de matiz. El futuro nunca va a ser jamás de los jamases como hemos tenido en el pasado, porque el pasado, el modelo del pasado, la transigencia del modelo que hemos visto, y no solo en el siglo XX, podemos volver al siglo XIX, donde había 4 modelos económicos, después a partir de la Segunda Guerra Mundial 2, después uno con la caída del bloque soviético y ahora 0. No hay modelo, entonces por encima de todo, el mundo entero busca un sustituto a un modelo en lecho de muerte. Y como este modelo no hay, lo que estamos viendo es lo mismo si hablamos de Big Bang, lo que supone la creación del planeta Tierra. El mundo que va a venir de aquí a unos 5 años no va a aparecer en absolutamente nada, repito, en nada, el mundo que conoces hoy en día. Yo sé que mucha gente va a decir, este Daniel es muy mensajero, es muy buen efecto. Los que me seguís muchos años sabéis que yo no me equivoco nunca en mis predicciones. Yo soy doctor en inteligencia conceptual, es decir, nosotros creamos modelos del futuro que explican el mundo de aquí a 50 años. No es tanto como los cabalistas que lo trabajan 3.000 años, pero bueno, 50 es mucho. También yo creo que, como dijo Daniel Marmolejo, el productor del programa, es el momento clave, es el momento donde este programa es necesario. Porque yo creo que el mundo llegará al punto donde estamos ya bastante cansaditos de otro desnudo integral de Kim Kardashian o cualquiera de estos personajes que estamos viendo en televisión.
No porque no les gusta, sino porque el crack que estamos viviendo, la lucha de supervivencia, y si estamos hablando de migración, si estamos hablando de conflicto económico, si estamos hablando de guerras de supervivencia, en cualquier rincón del mundo, hoy en día toma presidencia sobre cualquier elemento superficial. Entonces, algunos de los conceptos que queremos desarrollar dentro del programa, voy a repetir, habrá muchas preguntas y no todos tendrán respuestas, son preguntas abiertas, porque es un programa hecho para pensar. No es Hollywood. No es Hollywood donde en 30 minutos tenemos que solucionar el crimen y dar la respuesta. Y en este sentido, por ejemplo, podemos hablar de lo que significa ser una superpotencia, como puede ser Estados Unidos, y cuál es la diferencia entre esto y una superpotencia tecnológica, como puede ser el caso de Taiwán o Japón. La diferencia en el día de hoy es que estos países superpotencias tecnológicas tienen límites de crecimiento, sobre todo a nivel de espacio, a nivel de población, a nivel de recursos humanos, recursos naturales, y esto se choca porque lo estamos viendo en el día de hoy, como todo se choca contra todo. La necesidad de crecer, de avanzar, de desarrollarse, de cambiarse. Si estamos hablando de Global 1.0, 2.0, 3.0, o la economía 1.0, 2.0, 3.0, estamos yendo a este punto de desarrollo vertiginoso, tanto a nivel de tecnología como a nivel de humanidad. ¿Hasta qué punto 8.000 millones de personas pueden aguantar lo que estamos viviendo en el día de hoy? Este programa no es programa que se dedica a pronosticar el futuro, como yo dije antes. Lo queremos, yo no soy hombre de tiempo. Lo que estamos haciendo es examinar desde una óptica muy alta, porque vuelvo a repetir, una cosa es ser agente de inteligencia buscando en papelitos el nombre de algún espía o contraespía. Otra cosa, examinar el mundo desde el punto de vista conceptual, civilizatorio, que te ayude a entender el futuro de la humanidad de aquí a unas 2 generaciones de tiempo. El problema de todo lo que estamos viendo, el mal, digamos, es el liberalismo que nos ha traído a este desplome que estamos viviendo en todos los sentidos de la palabra. Si democracia es el poder de los demócratas, liberalismo es el poder de los banqueros. Y a este nivel, la gente con dinero controla la tecnología. Tenemos pueblos de desarrollo tecnológico 1, 2, 3 o 4, es decir, la gente que está cavando cosas con las manos o con un palo o tienen como mucho un motor de vapor. No estamos hablando de sexto, séptimo o octavo desarrollo tecnológico, que es el mundo ya post. Si estamos hablando Global 1.0, el mundo de Westfalia 2.0, el mundo de empresa mundial SA, el mundo 3.0 es el mundo donde la tecnología por encima de todo prima cualquier cosa física que tú puedes poseer. En inglés se llama goodwill. El conocimiento es siempre tuyo. No lo puedes vender por mucho que lo vendas. Tú eres el propietario de eso. Entonces la rotura del modelo económico, del sistema que estamos viviendo, que hemos nacido y crecido todo el mundo aquí, nacido, crecido y ha formado parte de este modelo económico occidental. Este modelo está en su lecho de muerte. Y lo que estamos viendo a nivel político es la incapacidad de los políticos de entender. Y este es otro elemento muy interesante. Si por ejemplo hablamos de un personaje como Winston Churchill, no hay uno, sino 3 Churchills. Uno es de la Primera Guerra Mundial, 2 es de la Segunda Guerra Mundial y tercer Churchill es del mundo post-Segunda Guerra Mundial, el mundo de la Guerra Fría. Cada uno tiene sus problemas puntuales a solucionar. Y la diferencia, podemos hablar de una dinastía larga en este sentido, de un líder lidera durante varias generaciones, o podemos hablar de un tipo como Neville Chamberlain, que solo es suficiente para un periodo muy breve de tiempo y bajo el escenario de la política mundial. Esto es importante como punto de rotura en el día de hoy, porque los políticos de hoy no tienen la talla para ser un gran líder, aunque Churchill es un malvado, no importa. Es el concepto que hoy en día el mundo necesita grandes visionarios.
No queremos líderes pusilánimes al servicio de la élite mundial, liberal, banquera, financista, el modelo que está en quiebra. Entonces esto otra vez se choca con la realidad, porque la tecnología se desarrolla mucho más rápido que la política de los gobiernos. Y como la tecnología se desarrolla mucho más rápido, volvemos a lo que comenté antes, el tema de superpotencia tecnológica adelantaría a los estados, como Estados Unidos, por ejemplo, con un estado con muchísima burocracia. Y esto provocaría, o China, y dado que países como Japón o Taiwán están muy cercanos geográficamente a China, provocaría grandes choques civilizatorios entre las culturas que pueden fácilmente llevarnos a una guerra termonuclear. Y esto también hay que tener muy en cuenta. Entonces, a nivel de progreso, la mezcla del ser humano y inteligencia artificial está directamente proporcional al avance tecnológico por un lado y por otro la bajada de la capacidad del ser humano en competir. Y también hay otra cosa interesante a nivel bíblico civilizatorio, donde en todo este cuento que estamos pintando, el dibujo, ¿dónde se encaja el Vaticano? Yo estoy absolutamente seguro que todo el mundo sabe que el Vaticano tiene uno de los departamentos más avanzados de ciencia en la historia de la humanidad. Por algo tiene el Consejo de los Sabios, que remonta cientos de años atrás. Están al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, existe un proyecto bíblico transhumano, porque de repente el Vaticano empieza a perder su papel protagonista en este nuevo mundo de avance tecnológico civil. El Vaticano, vuelvo a repetir, es una institución que vende y compra goodwill, conocimiento. Y el mundo del futuro, ¿okay?, es el mundo postindustrial, donde estamos hablando de la deconstrucción, llamada deconstrucción de las industrias a cambio de conocimiento. Por algo Trump, cuando llegó a la presidencia, primero lo que dijo, habló de infraestructura. Y mucha gente pensaba que estaba hablando de carreteras, puentes, etc. No, él estaba hablando de infraestructura de logaritmos a nivel tecnológico. Y en este sentido, la lucha entre Estados Unidos y China es la lucha entre Amazon y Alibaba. Porque Europa hay guerra. De hecho, Europa ya no cuenta para nada. Y lo que está diciendo ahora mismo a nivel planetario, la invasión por parte de... la invasión es la palabra, por parte de refugiados de Oriente Medio, del norte de África, está bien pensado por parte de los planificadores a nivel supranacional, porque Europa es liberalismo puro. Y para eliminar el liberalismo lo están usando ¿a qué? A toda la parte de Oriente Medio, fundamentalistas islámicos, para borrar de la faz de la tierra, no solo en Europa, sino también a nivel mundial, liberalismo, que destruyó el alma protestante, trabajo, lágrimas, esfuerzo, etc., etc. Daniel lo dijo muy bien hablando de la historia de Homo sapiens, es la lucha por el monopolio también, hablando de Homo sapiens, de razón, de pensamiento y de intelecto. Es decir, si existe una posición opuesta, siempre vamos a ver la lucha a muerte entre dos grupos de Homo sapiens. Y en este sentido tenemos un ejemplo, por ejemplo, el Vaticano cristianismo contra internacional financiero, judaísmo, que llevan enfrentándose a nivel civilizatorio bíblico desde hace 2000 años. ¿Por qué? Por el derecho de ser pastor del rebaño humano. Y esto es lo que es el Homo sapiens. Y a nivel de desarrollo, cada paso en avance tecnológico cancela no solo el paso previo anterior, sino todos los pasos, todos los desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia. Y en este sentido también tenemos que tener en cuenta una cosa, que para los griegos
Esta es la única forma de desarrollo tecnológico, donde todo anterior está siendo cancelado a paso que estamos desarrollando la tecnología avanzada. Si estamos hablando, volviendo, ¿no?, al mediados del siglo XIX, llevamos construyendo modelos del mundo que funcionan a base de los parámetros. Y muchas veces esos parámetros han sido parámetros uniparámetros, por ejemplo, escolástica, método teológico, ¿no?, donde solo a base de Dios puede explicar lo que está pasando en el mundo. El método científico, método evolutivo, donde puedes hablar de la evolución como la base de todo lo que está pasando. O marxismo, método económico, donde no importa ni arte ni cultura, solo se explica todo a nivel de economía, se explica el resto del mundo. O podemos hablar de análisis sistémico, método ecológico, postmoderno, método de la deconstrucción humana, crisis de manera de pensamiento, que es singularidad. El concepto de singularidad es el avance, el momento donde el ser humano y transhumanismo se funden en un ser superior. Hay un movimiento transhumanista que se llama Rusia 2045, que tiene absolutamente claro que es el año 2045, el ser humano llegará al punto donde la conciencia y la capacidad transhumanística superaría con creces a la capacidad del ser humano. Esto se llama singularidad. Nosotros, a nivel de ser humano, conocemos muy bien cómo funcionan los sistemas. Lo que sí que es cierto, si cambiamos demasiado deprisa los estados de los sistemas, surgen los procesos dentro de los sistemas dirigidos a contrarrestar estos avances tecnológicos. A nivel de sistemas, si estamos hablando de este avance hacia el transhumanismo, muchos hablan que el ser humano va a convertirse en robot, lo vamos a necesitar. Primero, si esto pasa, de los 7 o 8 mil millones de personas, 90% o más van a estar desempleados, de los cuales la mitad de estos van a estar muriendo de hambre. Yo vuelvo a repetir, lo importante en este caso es justo lo que estamos haciendo en el programa Homo Ex Novo, centrarse en este hombre nuevo y examinarlo desde toda óptica y perspectivas distintas. Necesitaríamos leyes nuevas para los seres humanos, porque leyes de ser humano es una cosa, leyes para transhumanos o posthumanos es otra cosa. Leyes apoyan a la sociedad. Ahora en la sociedad de inteligencia artificial ya se trata de objetos, no de seres humanos o personas. Entonces estamos viviendo un momento donde otra vez volvemos a lo que comentaba antes, el choque frontal de todo lo que hemos vivido hasta ahora y nuestra falta de capacidad de entender o prever el futuro, porque no tenemos la conceptualización de qué es o cómo es este futuro. Una razón muy sencilla. Mucha gente pregunta, ¿eres más listo que 7 mil millones de personas en el mundo? No. Lo que pasa a nosotros, yo, vengo de la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros hemos tenido siempre nuestro modelo económico muy exitoso. De hecho, en 1990 el crecimiento anual era 10%. ¿Por qué se fundió la Unión Soviética? ¿Por qué se unió con el Occidente en un modelo? Es una historia muy larga y tampoco quiero entrar en esto ahora. Lo que sí que es cierto es nosotros tenemos el lenguaje para explicar los acontecimientos mundiales. Yo no digo de inglés o ruso o mandarín, yo hablo de lenguaje económico que explica todo lo que está pasando en el mundo y usar, porque nosotros en la Unión Soviética y en el Occidente la gente estudia economía, nosotros estudiamos política. Economía siempre está supeditada a los lugares de la política. Entonces nuestra visión del futuro está mucho más conceptualizada que el pensamiento occidental. Y por esto, a nivel de libros del futuro, podemos hablar de Isaac Asimov, pero hay una cantidad sin fin de escritores maravillosos rusos de ciencia ficción que mucha gente, obviamente, por temas lingüísticos no lo conoce. Entonces, quiero decir que en cualquier aspecto intelectual, filosófico, político, científico, social, los choques que estamos viviendo geográficos, políticos, todo esto es la realidad. De hecho, tal realidad
que uno de los proyectos en marcha a nivel mundial es por la necesidad de este descalabro económico que estamos viviendo. Es el desplome de la economía y para de alguna forma salvarse como sea. Porque lo que sí que es cierto, para poder desgravar 4 cuadrillones de dólares de deuda, que es 4 y 15 ceros, ¿okay? La única, digamos, hay varias, pero la más factible solución es una guerra termonuclear. Porque guerras desgravan deudas y responsabilidades. Sí es cierto que van a morir 3 o 4 mil millones de personas. A la élite le da absolutamente igual, y como decía Mao Zedong en su época, si mueren 4 mil millones, hay 4 mil millones que se quedan y nosotros somos 1,5 mil millones. Nosotros sobrevivimos. Entonces, y por eso lo que vosotros estáis viendo en Oriente Medio, entre Israel y Siria, Irán por medio, o Donald Trump cambiando la embajada de Tel Aviv poniéndola en Jerusalén, todo esto son esfuerzos de la élite mundial supranacional, porque voy a repetir, Trump no es una persona, es un proyecto de una parte de la élite mundial. Trump no representa a Estados Unidos. Estados Unidos representan la élite liberal banquero financista. Trump representa internacionalmente. Es sangre y tierra. La aristocracia de Europa es el Vaticano. Esto es lo que es Donald Trump. Tampoco voy a entrar en esto. Ahora, volvemos al programa. Todos los elementos que estamos contando, las cosas que vamos a ir viendo en el programa, mezclan el futuro del ser humano, hacer las preguntas necesarias, que vuelvo a decir muchas veces, no hay respuestas. Porque nuestra capacidad de proyectarse hacia el futuro está muy limitado, supeditado por nuestra falta de conocimiento de nuestro pasado. Y por eso lo que estáis viendo a nivel mundial es el intento por parte de la élite, de los gobiernos, meternos en el corset del pasado bizantino. Moscú, tercera Roma. Es eso. Y no hay que volver al pasado, porque el pasado no puede jamás repetirse. Hay muchas razones para eso. La razón principal porque nosotros no podemos entenderlo es porque nuestro tiempo en Occidente es lineal, gregoriano, a partir de 1582, donde todo es progreso singular así. Pero el tiempo no es así. Para los chinos, tiempo es la suma de las ondas de distintos periodos de tiempo. Por eso ellos pueden entender que todo es cíclico, tiene pasos. Viene de un caos a pequeño renacimiento y un gran tatú, la unión. Entonces lo que estamos viendo ahora mismo es justo eso, los dos sistemas, occidental, atlanticismo, y la zona pacífica luchando por este nuevo control en un planeta Tierra limitado por el espacio, limitado por recursos naturales, limitado por el tiempo, sobre todo el aspecto principal de nuestro programa, es falta de tiempo. Para mí el concepto de tiempo es un concepto muy, muy importante. Grandes escritores a lo largo de la historia, por eso hablar de Flaubert, de Proust, de Nabokov, de Tolstoy, en sus obras, sus grandes obras, siempre han examinado el concepto de espacio y de tiempo a nivel de literatura. Para mí, a nivel civilizatorio, el concepto de espacio y tiempo es muy, muy importante también, porque yo no mido el tiempo de la forma gregoriana. Hay una palabra maravillosa en ruso que se llama Kruglosutche. Krug es círculo, sutki es 24 horas. El tiempo no es esto, es esto. Es un círculo que no tiene ni principio ni fin. Esto nos permite entender el mundo de una forma absolutamente distinta y que nos lleva a otro elemento más que queremos desarrollar. Poder entender el nuevo mundo, hay que recrear el modelo de este nuevo mundo basado en los cánones nuevos de tiempo. Porque el tiempo gregoriano nos ha llevado al momento de un crack financiero que estamos viviendo en este momento. 5 minutos más y termino. Las barreras sociales dependen del ciclo o de las acciones. Hay
personas de ciclo largo, que son ciclo 60, en Estados Unidos son 80 años, es un ciclo mucho más corto, en China es mucho más incluso. Es decir, que a nivel civilizatorio, varias distintas civilizaciones van a entrar en una crisis porque los ciclos de tiempo de un grupo es distinto al otro. Y como hay falta de tiempo por el crack que estamos viviendo, está a punto de suceder, esto afecta mucho la capacidad de los estados de sobrevivir a nivel civilizatorio. En los últimos 50 años hemos aprendido más que en toda la historia de la humanidad. Y los próximos 20, en una generación, vamos a aprender más que en estos 50, que en toda la historia de la humanidad. Después, en los siguientes 10, más que en los 20, más que en los 50, en la historia de la humanidad. Entonces vamos a llegar a un punto de desarrollo tecnológico y de conocimiento, donde el futuro conocimiento y desarrollo a invenciones van a suceder casi al mismo tiempo que los inventos anteriores. De tal manera que tenemos una paradoja matemática donde el futuro, donde el pasado, a través de los inventos anteriores, vamos a poder ver el futuro. Entonces, estos tipos de cosas volvemos a lo mismo, el concepto de tiempo y de espacio. Y esto también nos lleva a otro punto. Las sociedades más desarrolladas y menos desarrolladas, en una edad de crack mundial, económico y desarrollo tecnológico avanzado, nos lleva al desmontaje de orden social. Podemos hablar de grandes migraciones que estáis viendo ahora mismo. No es la primera vez en la historia que estamos viendo, me preguntan, hay medio millón de estos en Perú, o 5 millones de árabes que están en Europa, y todos que vinieron de Haití, no sé dónde, a México, ahora están yendo a Canadá, Estados Unidos. Es absolutamente normal, esto no es nada. Si habéis visto la película Guerra Mundial 3, Zombies, con Brad Pitt, fácilmente no puede llevar a este punto, donde el descalabro político-económico o la guerra potencial, guerra mundial, termonuclear o bacteriológica, va a producir grandísimas migraciones, no de 25, 30, 40 o medio millón de personas, sino de 500 millones de personas. Y China se enfrenta con un problema muy gordo por una población de 1,5 mil millones de personas, donde 1.000 millones viven de la tecnología del siglo XIX a nivel de agricultura agraria. Si estos 1.000 millones pasan a la tecnología del siglo XX, no hablo del siglo XXI, vamos a tener 600 millones de desempleados en China. Y lo que está haciendo China ahora mismo es un proyecto sin precedentes. Lo que estáis diciéndome, hay 30.000 tan de haitianos aquí en Venezuela, en México. Imaginaos 140 millones de personas chinos emigrando. Es un proyecto de gobierno chino. Se llama Cadena de Perlas, crear 70 ciudades del futuro. De esto hablo en mi libro Club de los Inmortales, Trans-Evolution en inglés, que habla del mundo del futuro. Crear 70 ciudades futuristas y sacar 140 millones de chinos de China y repoblar el mundo, protegido por fuerzas navales del país, que también va a chocarse con la realidad de falta de tiempo, falta de desarrollo, porque esto requiere generaciones y no hay generaciones. Igual que en México, hay grandes proyectos, sobre todo con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que ilusiona el país entero, casi el país entero. Hay algunos malparidos, pero por el lo que es cierto es la falta de tiempo condiciona el desarrollo del ser humano. Y el último punto para terminar, podemos hablar de guerra híbrida 5.0. Si miramos al ser humano a nivel psíquico, el ser humano tiene dos elementos, consciente e inconsciente, 3 estados, que es voluntad, memoria y pensamiento. Y también 4 formas asimétricas de interacción, que son intuición y sensación, emoción y lógica. Y estas 4 formas
son blanco del ataque de inteligencia de pensamiento. Es decir, los malos. Su modelo de victoria es sustituir valores de la sociedad, desmontaje de los códigos de pensamiento. Queremos hablar de soberanía interior. El mundo postindustrial, esta rapidez, la riqueza que estamos viendo, no es la cosa que tú tocas a nivel de tierras o tengo edificios o casas. Es la riqueza de información y la capacidad de usar esta información y traducirlo en el bien, sobre todo el bien común. Yo no quiero terminar mi intervención sin hablar de un elemento clave, como dijo Daniel Marmolejo, del programa es la juventud. Podemos hablar de México como un país privilegiado a nivel geográfico. Tenéis un vecino de arriba, de la planta de arriba, que condiciona obviamente muchísimo la forma de entender la vida y de pensar de los mexicanos. Y también estáis entre los dos océanos. Y también sois el flanco sur de Estados Unidos, o retaguardia, digamos. Y también sois la entrada a Estados Unidos, el pase de toda la droga, como comentamos antes, de América Latina, la migración, etc. Geografía es obviamente el elemento clave cuando estamos hablando de la política, sino que preguntamos a China con Taiwán o a los japoneses. Pero lo que sí para mí, y en esto coincido 100% con Daniel Marmolejo, el valor principal y el futuro de México es más de 50 millones de jóvenes. Es el futuro del país. Y el hecho que los anteriores gobiernos han hecho todo físicamente posible para convertir este futuro, este bien común, en un degrado social, drogados, sin ninguna visión del futuro, hablando de esta guerra híbrida 5.0, a nivel de emociones, a nivel de sensación, intuición, lógica. Y los 43 muertos que Daniel señalaba antes, esto, igual que 11S en Estados Unidos, va a afectar la psíquica de mexicanos para siempre. Y la única forma de cambiar esto, y yo creo que lo debemos, porque me siento, yo no soy mexicano, soy ruso, pero soy socialista, de izquierdas. Estoy muy ilusionado con Andrés Manuel ganando las elecciones. Y la forma de honrar a estos 43 jóvenes y hacer todo humanamente posible para esta masa de 50 ejércitos, millones de jóvenes del país, les cuidamos como el bien común, protegemos y damos la capacidad de construir en México, convertirlo en grande potencia, cuando estamos hablando tecnológica sobre todo, humanística, de aquí a el futuro. Muchísimas gracias. Estamos ya a punto de terminar este evento. Quisiera yo tomar una atribución. No tenemos mucho tiempo, nos salimos de un lugar para llegar aquí porque el compromiso es fundamental, pero tenemos que regresar corriendo a otro lugar. Pero yo quisiera, por favor, que Azul Flores, Andrea Cruz, Ethan, nuestros amigos de Nox, quienes son los jóvenes que han participado en este proyecto, pasaran todos al frente, por favor. Fernanda, si puedes ayudarnos a conducir a todos ellos. Daniela Marines, por favor, quisiera que pasaran los jóvenes del Homo Ex Novo aquí al frente. ¿Se puede? Ok, me vienen ya. Con entusiasmo, Me decía alguien, oye, ¿cuándo va a haber una revolución? Pero cuando los millennials se levanten un domingo a las 3 de la mañana. Vengan, chicos, por favor. Ya me piden ahí. Empujen como me meto en el camión.
empujen la civilización. Adelante, por favor, si gustan cederles el paso a los chavos. Vente para acá. Todos aquí al frente viendo hacia allá. No veo Azul, ¿dónde estás? Pásenle, por favor. Pues la verdad es que no veo a mis chavos. Daniela, Fernanda. Ahí vienen ya, sí, correcto. Y los que nos acompañan de la UNAM, por favor. Y los que nos acompañan, ¿no?, del Politécnico también, por favor. Si gustan pasar al frente. Por favor. Dani, vénganse, por favor, los chavos de la UNAM, los chavos del Poli. Adelante, sin miedo, empujando. Bien. Excelente, qué bueno, muchas gracias. Pasen aquí al frente, por favor, los jóvenes. Vamos a tratar. Adelante, sin miedo, por favor. Son los diseñadores de la civilización. Pasen. Vengan, los economistas. Estamos rodeados de jóvenes hoy. Por eso se acabó el mezcal. Chavos. Bueno, aquí están los jóvenes que estaban muy interesados en conocer el Homo Ex Novo. Qué bueno que llegaron. Vienen de Cuernavaca también, mis amigos. Nada más, dentro de las reflexiones del Homo Ex Novo, están ustedes enfrentados a una estrategia 4D. Se las voy a advertir, porque del éxito de nuestro país está en entender y en la medida de lo posible unirse como un solo espíritu de cuerpo para contrarrestar la estrategia 4D. Desracionalización de la riqueza, desnacionalización de la riqueza, desracionalización de la conciencia, desindustrialización y despoblamiento. Ante estas gravísimas amenazas tendrán ustedes que ser los diseñadores civilizatorios. Entonces, ese es el compromiso de ustedes con el Homo Ex Novo. Muchas gracias, chavos. Yo quisiera que se sean cerrados por favor. Gracias, queridísimo Daniel, a los Danieles, ¿no? Los tres Danieles, Daniel Stulin, Daniel Marmolejo, Daniel Agriego y el doctor Rodolfo Fondarza. Pero también a estos jóvenes maravillosos, a esta esperanza, a este traernos al futuro, a esto empatarnos mucho más a la esperanza. Cuando escuchamos las palabras de Daniel Stulin, cuando escuchamos el proyecto de Homo Ex Novo, nos comprometemos con ese futuro, caminamos con ese futuro, adelantamos el futuro y damos esa fuerza a nuestros jóvenes. Esos jóvenes que salieron a votar, esos jóvenes que no se dejaron doblegar por las mentiras, por los dobles discursos. Esos jóvenes en cuyas manos está el futuro, no solamente de México. México está en un momento paradigmático como el mundo, pero México representa eso perfectamente. Estamos ante un cambio y ante una oportunidad extraordinaria. Qué bueno que la conciencia de estos jóvenes sea quien tenga que liderar este futuro nuestro, este México nuestro. ¡Que viva México! ¡Que viva! Muchas gracias. Hay un muchacho amigo que creo que ya quiere decir las palabras. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Israel Juárez, yo soy estudiante de la Escuela Superior de Economía y me da mucha alegría, me da mucha emoción encontrar a alguien, a ustedes, una serie de ilustres personajes que coinciden plenamente con nuestras ideas.
créeme que nosotros también nos hemos planteado estos problemas, estas amenazas a las 4 Ds que nos están amenazando, y nosotros, al menos yo en la personal y con mi equipo de trabajo, mis compañeras, mis grandes amigas, hemos estado planteando la idea de un modelo económico que debe de basarse en nuestras raíces, en nuestra identidad como mexicanos, y respetando, poner por el lugar del capital por encima del humano, el hombre por encima del capital, respetando la naturaleza cíclica de la naturaleza, el movimiento cíclico de la naturaleza. Eso es nuestro proyecto de investigación, esto es lo que estamos planteando, ya estamos trabajando, y créeme que encontrar esta sincronía entre nosotros que estamos proyectando esto en el aula y ustedes que lo están trabajando desde fuera, vaya, no sé cómo decirlo, si es el destino, creo yo que es el movimiento de la naturaleza lo que nos ha puesto juntos en este trabajo y con esta misma visión de futuro que tenemos y que estamos construyendo. ¿Alguien más? Ya nos vamos. ¿Alguien más? Con gusto, Octavio Paz. Bueno, pues aquí están los jóvenes del segundo renacimiento, de este mestizaje cultural y étnico, y sobre todo pues son diseñadores de civilización. Ese es el compromiso. Muchas gracias. Daniel, querido, si me permiten, perdón, pero en este espacio cibernético, en este espacio de Homo Ex Novo, en este espacio que nos convoca al pensamiento, que nos convoca al bien común, que nos convoca al compromiso, en este espacio de este programa maravilloso, queremos sumar como un espacio físico, como un ágora, como lo decía Daniel Marmolejo, que cuenten siempre con este templo de la libertad, este lugar que ha costado tanto y que hay que aprovechar en el sentido de la pluralidad, de enriquecer el pensamiento y que sepan que este es el templo de la libertad y esta es su casa. Bienvenido seas. Un privilegio. Vamos a dar por inaugurar la casa de los museos. Yo quiero mandarles un mensaje a los jóvenes que están aquí de la universidad y del Poli, que hace 50 años intentaron callar nuestras voces y desde hace 50 años sembramos la semilla que apenas el 1 de julio acaba de germinar. En ustedes, jóvenes, está el futuro de nuestro país. Échenle muchas ganas porque todos tenemos la esperanza en ustedes. Muchas gracias.